Chicos, muy buenas noches con todos. ¿Cómo están, muchachos? ¿Estamos bien con el audio? Buenas Ahí noches, está. profe. Todo bien, todo bien. Buenas Chévere, noches, chicos. profesor. Muy buenas noches, muchachos. Muy buenas noches. Acá, ¿quién está? A ver, varios, Veo a Fernanda, Sebas, Víctor, Camila, Valentino, chicos, con todos ustedes. Muy buenas noches, muchachos. Muy buenas noches con todos. A ver. Vamos a iniciar, ¿ya? Hay una batería de preguntas. Chicos, ¿después de mí tienen otro curso o conmigo terminan? Ahí queda, creo, ¿no? Ya, conmigo termina. Yo estaba bien creído que entraba a las 9:10 hasta las 10:40. Si Randy no me avisa que es a las 7:30, llego más tarde a mi casa. A ver, vamos a cerrar. Ya acá hay unas preguntitas, vamos a analizarla y vamos a ir dando la respuesta. ¿Está bien? Ah, tenemos acá esta primera preguntita, ¿no? A ver, pueden ir marcando su respuesta ustedes acá. Te felicito, muy bien, muy bien. Si está muy fácil, eso es correcto, significa que ya están dominando. Y si domina bastante, pues ya son cuatro preguntas a favor, muchachos, y eso está muy bueno, de verdad, está muy bueno. A ver, pero vamos a ir analizándolo, pues, ¿ya? A ver, la primera preguntita que nos ponen acá es, la Declaración Universal de los Derechos Humanos, adoptada por la Tercera Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas, es un instrumento que protege los derechos humanos en el mundo. Es un instrumento que consta de 30 artículos que consideran derechos civiles, políticos, económicos, sociales y culturales. De los derechos indicados, o sea, de todos los protegidos por los derechos humanos, ¿cuál corresponde al ejercicio de los derechos civiles? Bien, entonces solamente nos está pidiendo el rango de los derechos civiles, ¿verdad? A ver, veamos esto. Un derecho civil comprende, por ejemplo, el derecho a la vida, ¿no? El derecho a la vida. Ten en cuenta que la vida se inicia con la concepción y termina con la muerte, ¿ya? En el Perú, ¿no? Cuando nosotros los traemos al caso peruano, en el Perú el derecho a la vida comienza con la concepción y hago énfasis en el fallo emitido por el Tribunal Constitucional peruano. La vida se inicia cuando ese óvulo, fecundado por el espermatozoide, se va a posicionar en el útero. Ojo con eso, ¿ah? El óvulo, fecundado por el espermatozoide, cuando se logra posicionar en el útero, es ahí donde se va a iniciar la vida. Antes era con la concepción. Antes era cuando el espermatozoide fecundaba el óvulo. Ahí se iniciaba la vida, eso era antes. Pero cuando el TC emite su fallo y dice, no, no, eso no es correcto, la vida se inicia cuando el óvulo fecundado se posiciona en el útero. Y eso más o menos es desde el acto sexual al día 5. En el día 5, ese óvulo se posiciona en el útero y es a partir de ahí donde se considera que se inicia la vida según el Tribunal Constitucional. Dicho eso, la pastilla del día siguiente sería abortiva. Veamos, ¿la pastilla del día siguiente sería abortiva? La respuesta es no, ¿verdad? La respuesta es no. ¿Por qué? A ver, vamos a tratar de ponerlo acá. A ver, acto sexual, más o menos al día 5 ya se posiciona en el útero. Entonces, a partir de acá hay vida, según el Tribunal Constitucional. Si la pastilla se toma al día siguiente del acto sexual, pues obviamente no sería abortiva, ¿verdad? Si se toma al día siguiente, pues no sería abortiva. ¿Te das cuenta? A ver, está. Acá me dicen, sí vi que está en el libro, que no tienen el material, chicos.
Antes, no me digan. Sí deben tener el libro. El material se lo deben tener en la mano. Me imagino, ¿ah? Sí está, vaca. Ya. Entonces, chévere, chicos. Entonces ya sabemos cuándo se inicia la vida según lo que dice el Tribunal Constitucional peruano. Pero volvamos a estos derechos civiles. El derecho civil es el derecho a la vida. También comprende el derecho a la integridad física, lo cual significa que no pueden agredirnos, ¿verdad? También significa que no se puede deteriorar la funcionabilidad de nuestro organismo. Por ejemplo, ¿no? Eh, a veces la contaminación hace que nuestra integridad vaya perdiendo funcionabilidad con el tiempo. ¿Te das cuenta? A ver, vida, integridad, libertad. Libertad, por ejemplo, de tránsito, libertad de opinión, libertad de conciencia. La conciencia significa el derecho que nosotros tenemos a interpretar el mundo y podemos adherirnos a determinadas concepciones religiosas, filosóficas, políticas. ¿Te das cuenta? A ver, vamos apuntando por acá. Profesor, tengo por acá como derecho civil el derecho a la vida, a uno, el derecho a la integridad, el derecho a la libertad, ¿no? Ya te he mencionado que puede ser libertad de tránsito, libertad de opinión, libertad de conciencia. ¿Estamos bien? También tenemos el derecho a la propiedad, ¿verdad? A la propiedad. También vamos a tener el derecho a la nacionalidad, aunque este derecho hay algunos que lo cuestionan, ¿no? La nacionalidad es el vínculo jurídico entre la persona y el Estado, ¿no? Entonces, hay algunos que dicen, no, el derecho a la nacionalidad no es un derecho civil, es un derecho político, porque con esa nacionalidad que tienes, tú puedes participar en la vida política. Pero ese es un error. La nacionalidad no es un derecho político. La nacionalidad sí es un condicionante para ejercer derechos políticos. ¿Entiendes la diferencia? La nacionalidad es un condicionante para ejercer derechos políticos, mas no es un derecho político. Está considerado como un derecho civil, ¿verdad? ¿Estamos bien? Bien. A ver, vamos a ver qué derechos de los que están contemplados acá forman parte de los derechos civiles. Acá nos pregunta, profesor, ¿y cómo es un derecho político? El derecho político, lo voy a poner acá abajito, ¿ya? Político. A ver, el derecho político, por ejemplo, es el derecho al voto. Nosotros tenemos derecho a votar hasta qué edad. A ver, quién sabe. Algunos dicen, profesor, el derecho a votar es hasta los 70 años. Falso, 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 falso. El derecho a votar es hasta el día que San Pedro nos recoja. Es derecho. El deber de votar sí es hasta los 70. El derecho es hasta que San Pedro nos recoja, ¿no? Entonces, el voto es un derecho político. Eh, el derecho a ser elegido, al derecho a ser elegido, o sea, el derecho a ocupar un cargo público, ¿verdad? Por ejemplo, de repente alguno de ustedes más adelante se vuelve congresista, senador o diputado, ejerciendo un cargo público, de repente se vuelve alcalde, se vuelve regidor. Eso forma parte de los derechos políticos. El derecho, por ejemplo, a participar en una revocatoria de autoridades, en una remoción de autoridades. ¿Te das cuenta? Esos son derechos políticos. Ahora, acá me dice, profe, si soy chileno, entonces nunca tendré derechos políticos o se puede nacionalizar.
Ah, ya. A ver, en el caso de los extranjeros, ¿verdad? Por ejemplo, cualquier ciudadano de un país extranjero que nos visite. ¿Estamos bien? Entonces, sea un ciudadano chileno, argentino, brasileño, venezolano, colombiano, cualquier hermano sudamericano. Si viene acá, en el Perú no puede votar, ¿verdad? No puede votar. En el Perú no puede participar de una revocatoria, de un referéndum, ¿verdad? ¿Por qué razón no puede hacer eso? Porque él no tiene la nacionalidad, ¿verdad? No le han otorgado la nacionalidad. Ahora, si él se nacionalizara peruano, entonces va a contar con su DNI peruano y ahí recién va a poder ejercer los derechos políticos en nuestro país. ¿Estamos bien? Ahora dice, profesor, pero ¿y si estoy en el Perú igualito? ¿No es que no tienes DNI peruano? Para poder votar tiene que tener DNI peruano. Entonces, si no lo tiene, no puede votar. Es igual, por ejemplo, me voy a Brasil justo en época de elecciones, ¿no? Si yo me voy a Brasil justo en época de elecciones, ¿podré votar en las elecciones brasileñas? No, porque yo no soy ciudadano brasileño. ¿Te das cuenta? ¿Estamos bien? Perfecto. Ahora, veamos acá. ¿Cuáles serían civiles? Por si acaso, los derechos civiles son derechos de primera generación, ¿verdad? El derecho al trabajo vendría a ser un derecho de segunda generación. Por lo tanto, estaría eliminado. La 2 dice el derecho a la libertad de movimiento. Esto sí, el derecho a la libertad de movimiento es un derecho civil. Encaja. El derecho a la propiedad también encaja el derecho a la propiedad. El derecho a la expresión política no encaja. Si bien es cierto, es un derecho de primera generación, pero es un derecho de aspecto o de corte político, ¿verdad? Entonces la respuesta sería 2 y 3. Entonces la clave acá sería Canadá. O si gusta, dice usted Colombia. ¿Estamos bien hasta ahí, muchachos? Perfecto. Ahora, vamos con la pregunta número 2. Ahí está. A ver, ¿qué dice la pregunta número 2? Ahí está, ya van dando la respuesta. Ya va acá, vamos a analizarla, ¿no? Dice, los estados que forman parte de la Convención Americana. Ya, esta Convención Americana es conocida. La Convención Americana es el famoso Pacto de San José de Costa Rica. ¿Ya? La Convención Americana es el Pacto de San José de Costa Rica. Esto está adscrito a la Organización de Estados Americanos. ¿Estamos bien? A la Organización de Estados Americanos. Esta convención forma parte de un mecanismo de protección de los derechos humanos a nivel regional, o sea, a nivel de nuestro continente, ¿no? Dice acá. Los estados que forman parte de la Convención sobre los Derechos Humanos se comprometen a respetar los derechos y libertades reconocidas en ella, garantizando la libertad y el pleno ejercicio de toda persona sujeta a su jurisdicción. Esta convención cuenta con la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y la Corte Interamericana. Respecto a este último, determina el valor de verdad de los siguientes enunciados. A ver, ya. Es cierto, dice, respecto a este último, ¿quién es el último? El último es la Corte. El último es la Corte Interamericana. ¿Estamos bien? Ya. Dice, uno, ¿emite sentencias vinculantes hacia los Estados miembros? Sí. Sí. Cuando acá dice sentencias, la sentencia es emitida por la Corte. La sentencia es emitida por la Corte. Y cuando dice es vinculante, significa que es de cumplimiento obligatorio. ¿Ya? Significa que es de cumplimiento obligatorio. Profe, ese es en el caso de la Corte.
¿Y qué pasaría si me preguntaran en el caso de la comisión? No, pues la comisión no emite sentencias. La comisión emite recomendaciones, ¿no? Entonces, mientras que la comisión recomienda, la Corte sí emite sentencias. ¿Te das cuenta? Cuando algún país miembro o cualquier persona del país miembro, cualquier persona que esté dentro de un país miembro, sienta, vea que sus derechos dentro de ese país son vulnerados y él agota todas las instancias y no le hacen caso, solo ahí podrá apelar. ¿A dónde? A la comisión. La comisión va a ver el caso. De comprobarse eso, la comisión lo que hace es emitir al país una recomendación. Si no acepta el país la recomendación, entonces la misma comisión eleve el caso a la Corte Interamericana y la Corte va a emitir una sentencia. ¿Te das cuenta? ¿Quién emitió la sentencia? Fue la Corte, no la comisión. La comisión lo que hace es entregar recomendaciones, nada más que recomendaciones. Profe, ¿y es importante esto? Claro, claro que es importante. Es un mecanismo muy importante para proteger los derechos humanos, ¿verdad? A ver, la 2 dice, su sede central se encuentra ubicada en la ciudad de Washington. Falso, la que está en Washington es la comisión. La corte está en la provincia de San José, distrito de San Pedro, en Costa Rica. ¿Ya? Recuerda ese dato. ¿En qué provincia está? En la provincia de San José, en Costa Rica, específicamente en el distrito de San Pedro. ¿Estamos bien? Entonces, la segunda sería falsa. O sea, la primera es verdadera, la segunda es falsa. La 3 dice, estimula la conciencia de los derechos humanos. No, pues eso lo hace la comisión. La comisión estimula la conciencia. Está compuesta por 7 jueces y su mandato es de 6 años. Verdadero. Entonces la respuesta sería Argentina. Hasta ahí está fácil, ¿verdad? Está entendible, ¿no? A ver. Ah, la Carta Democrática Interamericana firmada en Lima el 2001. Generalmente cuando se le pregunta a los chicos sobre la Carta Democrática, cuándo se firmó, no saben. Pero le dicen, oiga, ¿y cuándo se dio las Torres Gemelas? Si le dicen cuándo se dio las Torres Gemelas, ahí sí se acuerdan la fecha. El mismo día, el mismo día de este accidente, de este atentado de las Torres Gemelas, se dio en Lima la firma de la Carta Democrática Interamericana. A ver, un ratito, chicos, disculpen, ¿ah? Ya, chicos, ahora sí. Ya, a ver, entonces, el 11 de septiembre del 2001 se firma en Lima la Carta Democrática Interamericana. ¿Por qué se firma en Lima? Se firma en Lima para darle un mensaje al mundo y decirle, lo firmamos en Lima porque no se puede volver a repetir una situación de que entre un gobierno democrático y de ahí se transforme en una dictadura, que fue el caso del gobierno de Alberto Fujimori. Entró democráticamente, el pueblo lo eligió,
pero posteriormente se transformó en una dictadura. Por esa razón se firma en Lima. La primera acción en la cual se activa de la Carta Democrática Interamericana es con Venezuela. ¿Y por qué se activa con Venezuela? Porque habían derrocado a Hugo Chávez. Un grupo de militares se había levantado y había derrocado a Hugo Chávez. Hugo Chávez era un presidente que había sido elegido democráticamente en Venezuela. Entonces la carta se activa, presionan a Venezuela y logran reponer a Hugo Chávez en la presidencia de Venezuela, ¿verdad? Situación muy curiosa porque después el gobierno de Hugo Chávez se convirtió en una dictadura. Profesor, entonces usted me está dando a entender que esta Carta Democrática Interamericana tiene como finalidad defender la democracia. Así es. Esta Carta Democrática define la democracia y genera los mecanismos, los que se deben activar para hacer que la democracia se mantenga en los países. ¿Te das cuenta? Profesor, pero la carta no define exactamente la democracia, sino lo que da son lineamientos sobre la democracia. Eso es lo que hay. A ver, acá me dice. Ah, oye, sí, ¿no? Ha habido un error en el tipeo, ¿no? Mira, no me percató. Dice, ¿por qué en las claves hay D si no hay D? Es cierto, es cierto, es cierto. No hay D, pues, ¿no? Ya. A ver, termino redondeo la idea. A ver, entonces, los lineamientos que da sobre cómo un país debe mantenerse en democracia son los siguientes. El respeto de los derechos humanos y las libertades fundamentales. ¿Cierto? El respeto de los derechos humanos y las libertades fundamentales. Segundo, el acceso al poder, el acceso al poder y gobernar sujeto al Estado de Derecho. A ver, repito las situaciones de los lineamientos de la democracia según la Carta Democrática Interamericana. Primero, ¿cuál es? El respeto de los derechos humanos y las libertades fundamentales. Esa es una. Respeto de los derechos humanos y las libertades fundamentales. Segundo, el acceso al poder y gobernar sujeto a un Estado de Derecho. ¿Qué cosa es un Estado de Derecho? Un Estado de Derecho es un Estado que se sujeta a lo que dicen las normas, ¿no? Podríamos decir que un Estado de Derecho es el imperio de la ley, es decir, lo que se hace en el Estado es lo que la ley indica. Nadie se encuentra encima de la ley, ni siquiera el presidente de la República. El presidente de la República también se debe sujetar a lo que la ley indica. ¿Te das cuenta? Ah, otro lineamiento es que se debe presentar lo que es la separación de poderes, ¿verdad? Muy bien. Ahora, sigamos leyendo, dice. Dice, esta carta sirve para prevenir y procesar las crisis democráticas que se puedan dar en los países de América, resaltando la interrelación e interdependencia entre la democracia y las condiciones económicas y sociales de los pueblos. Al respecto, relacione los campos de este instrumento jurídico político. Muy bien. A ver, vamos a ver. La primera dice, expresa la demanda de los pueblos de América, debe decir, por el derecho a la democracia. Si nos está indicando que expresa la demanda de los pueblos, ¿no? Eso tiene que ser sociológico, ¿verdad? Entonces, acá, sociológico. Cuando dice acá, es una herramienta de interpretación de la Carta Fundacional de la OEA. Eso tiene que ir por el aspecto jurídico. ¿Ve? Compromiso de los gobernantes de los estados con la democracia.
eso tiene que ir con lo político. Entonces sería 1C, 1C, 2A, 2A. Bueno, acá en vez de D debe ser B, ¿verdad? Creo que se visualiza, ¿no? Debe ser B. Y 3B. Entonces, ¿la clave cuál es? La clave sería Brasil. ¿De acuerdo? Brasil. Muy bien, hasta ahorita veo que 3-3, ¿ah? Te felicito, ¿ah? Te felicito. A ver, ¿y esta de acá, la 4? A ver, ¿la 4 también la marcaste? A ver, 4 dice acá. Un grupo de ciudadanos, tras agotar todos los procedimientos judiciales, continúa sin obtener una resolución justa. Considera que sus derechos han sido vulnerados y por ello han decidido recurrir a las instancias internacionales en búsqueda de protección y reparación. Según lo descrito, ellos presentarán en primera instancia su demanda a la... No, esta está directa. ¿Qué pasa cuando agotas internamente todos los espacios y nadie te da razón? Por ejemplo, el caso de esta... es, su nombre es Azul o Celeste. Creo que su nombre es Azul. Un varón homosexual que en el 2005-2006 lamentablemente sufrió un abuso sexual de parte de unos policías en el norte peruano. Un hecho bastante horrendo, ¿no? Entonces, él denunció. Bueno, voy a referirme ella denunció. ¿Por qué voy a referirme ella? Porque la resolución que al final emitió la Corte es la señora. Dice la señora Azul, no dice el señor, dice la señora. Entonces muestra un reconocimiento a la identidad de la persona. ¿Está bien? Así dice la resolución. Entonces ella se quejó en todas las instancias del Perú y nunca le dieron razón, nunca le dieron razón. Apeló a la comisión hizo la recomendación y el Perú tampoco le dio razón. Ese caso fue a la Corte y la Corte recién emitió un fallo. Ese fallo se ha dado el anteaño pasado, el 2024. Mira, ve, el caso sucedió en el 2005-2006 y recién ha venido el fallo. Y a los meses recién el Perú se disculpa ante esta señora. Pero la cosa no quedó ahí. Siguió, eso hizo que en el Perú se reabra el proceso judicial. Y hace unos meses atrás, 2025, un par de meses atrás, 2 o 3 meses atrás, el Poder Judicial falló condenando a 3 policías, a estos despreciables sujetos, a algo de 25 años de pena privativa, no, 17 años de pena privativa de libertad. 17, o sea, mira, después de cuántos años los han condenado. Eso también viene a reconocer que los derechos, ¿cómo son los derechos? Si el hecho ocurrió en el 2005-2006, ¿por qué recién ahora han emitido sentencia? Eso involucra que los derechos son imprescriptibles. No te olvides ese dato, los derechos son imprescriptibles. O sea, los derechos humanos no se van a extinguir, ¿verdad? Bien. Entonces, bueno, acá dice un grupo de ciudadanos, tras agotar los procedimientos judiciales, continúan sin obtener una resolución justa. Considera que sus derechos han sido vulnerados y por ello han decidido recurrir a una instancia internacional en busca de protección y reparación. Según lo descrito, ellos presentarán en primera instancia su demanda. ¿Podemos ir a la Corte Interamericana de Derechos Humanos? La respuesta es no. Nosotros no podemos ir. Voy a poner por acá, para poder explicarte, acá está la llamada Comisión Interamericana.
Y por acá está la Corte Interamericana. ¿Quiénes presentan su caso a dicha comisión? A dicha comisión lo van a presentar las personas y los organismos no gubernamentales. Ahí presentamos nuestro caso. Y la comisión se encarga de verificar, de dar recomendaciones. Ahora, si el país no hace caso, la comisión hace suyo el caso y la comisión misma presenta el caso ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos. ¿Estamos bien? La Corte Interamericana de Derechos Humanos. Entonces, ¿la Corte puede conocer nuestro caso? La respuesta es sí, pero siempre y cuando lo presente la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, ya que nosotros, como personas naturales, directamente no podemos presentar el caso ante la Corte. Ante la Corte presenta la Comisión y los propios países, pero no lo presentan las propias personas, ¿verdad? Entonces, como acá nos dice que es un grupo de ciudadanos, en primera instancia, ¿dónde tendrán que presentarlo? Tendrán que presentarlo ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, ¿verdad? ¿Quedó claro hasta ahí, muchachos? Muy bien. A ver, vayamos con la pregunta número 5. 5, a ver. Dice ahí, con el propósito de disminuir la inseguridad ciudadana y contener la delincuencia en una urbanización capitalina, la Junta Vecinal aprobó, con la mayoría de los votos de los residentes, instalar rejas metálicas en diversas calles de la zona y así protegerse. Del caso mencionado, ¿qué característica de los derechos humanos estarías afectándose directamente? Ya, a ver, interesante posición, ¿verdad? A ver, yo veo ahí que han marcado incondicionalidad. A ver, ¿qué significa incondicionalidad? Significa que no me pueden establecer condición previa para yo poder tener o ejercer mis derechos. Las personas, por ejemplo, que están pasando pena privativa de libertad, ellos ejercen esta característica de incondicionalidad, la ejercen. Puede ser de repente una persona que esté presa por asesinato, delitos atroces, y lo meten preso, restringen su libertad. Pero de repente él se da cuenta que en prisión está hacinado, y entonces él puede reclamar derechos, ¿verdad? Pero profesor, si él es un delincuente, ha cometido delitos atroces, ¿por qué él reclama derechos? Porque los derechos son incondicionales. Entonces, no te pueden exigir condición previa, no te pueden exigir cumplir requisito previo para poder tener derechos. ¿Te das cuenta? Eso significa ser incondicionalidad. Ahora, vemos esta situación en la narración del texto, vemos esa situación de un requisito previo para poder tener algún derecho, se observa en la narración de la pregunta. No se observa eso. No, chicos, no se observa, ¿verdad? No se observa. A ver, la D me dice, indivisibilidad. ¿Qué significa indivisibilidad? Significa que los derechos humanos no se pueden dividir, no se pueden fraccionar. ¿Y cuándo veo eso? ¿Cuándo veo que se dividen? ¿Cuándo veo que se fraccionan? Se dividen o se fraccionan cuando nosotros observamos en la pregunta que están poniendo un derecho sobre otro, ¿verdad? Si ponemos un derecho sobre otro, entonces ahí se está fraccionando el derecho. Un caso típico que ponen en las preguntas es cuando dice, el derecho a formar empresa va a estar por encima del derecho
a la huelga de los trabajadores. Entonces, si pones tú el derecho a ser empresa encima del derecho a hacer huelga de los trabajadores, entonces, ¿qué estás haciendo ahí? Los estás fraccionando, los estás dividiendo. ¿Y eso se puede dar? No, eso no puedes hacer, porque claramente el principio es indivisible, ¿verdad? Ahora, universalidad. Ese me gusta más. Ese me gusta más. ¿Sabes por qué universalidad? Porque dice, la universalidad involucra que los derechos humanos es válido para todos, ¿no es cierto? Independientemente de su característica accidental que la persona tenga, es decir, independientemente de su color de piel, de su edad, de su condición económica, de su sexo, de su origen, de su religión, etc. Es válido para todos. Entonces sigo escarbando, por ahí sigo escarbando, ¿no? Si me dice que son universales, significa que son válidos para todos. Profesor, la libertad es un derecho. Así es, papito, la libertad es un derecho. Y si la libertad es un derecho, y digo que es universal, la libertad es para todos, ¿verdad? Para todos. Pero, profesor, ahí discrepo con usted, seguramente me dices, ¿no? Porque seguramente tú me vas a decir, tú me vas a decir, profesor, ¿y los presos? Las personas que están en los penales, ¿cómo a ellos se le ha restringido la libertad? Ah, lo que ocurre, campeón, es que los derechos no son absolutos. Los derechos van a ser relativos. ¿No es cierto? Entonces, cuando una persona comete algún tipo de delito, entonces su libertad pues se ve restringida y esa persona va a parar a pena privativa de libertad, ¿no? Pero es porque violentó una norma. ¿Te das cuenta? Ah, entonces, si no violentamos norma, pero sin embargo, esta persona es recluida con pena privativa de libertad, perdón, esta persona se le restringe su libertad porque ponen unas rejas, entonces pregunta, ¿están o no están atacando la universalidad? Dime tú, dime tú. Yo creo que sí, yo creo que sí. Tanto usted como yo tenemos libertad de tránsito. Y si ponen una reja, ¿qué está restringiendo? Mi libertad de tránsito porque yo no puedo pasar. Entonces, el principio que están golpeando ahí es el principio de la universalidad. Entonces, la clave sí, la clave sería Colombia, ¿verdad? La clave sería Colombia. ¿De acuerdo, muchachos? Perfecto. A ver, pregunta 6. A ver, ¿cómo vamos con la hora? Caramba, aquí ya no volamos 45 minutos y van 6 preguntas. A ver, ya. Acá preguntan, ¿qué hacía la Corte Penal Internacional? Ahí están. A ver, vamos por partes. Voy a responder sus preguntas para que no quede, ¿ya? Ay, pero por partes, ya, a ver, ¿dónde está? Primero preguntaron la Corte Penal Internacional, ¿no? A ver, eh, recuerda que hay organismos, hay bloques, regionales en la protección de los derechos humanos. Entonces, hay muchas veces situaciones que en diferentes países se cometen delitos atroces, ¿no? Genocidio, o sea, delitos atroces. Y es la Corte Penal Internacional la que ve esos casos, ¿no? E incluso, pues, ya en países africanos a autoridades la han detenido y se las llevan presa, ¿no? Eso hace la Corte Penal Internacional. A ver, acá preguntan, profesor, ¿qué pasa con el derecho a la seguridad? Ah, ya. Bien, a ver, esto de las rejas, pues, genera,
genera toda una situación de discusión, ¿verdad? De verdad que genera toda una discusión ahí, ¿no? Porque los vecinos de determinado lugar, debido a la violencia que se genera, ellos deciden poner unas rejas y esas rejas lo autoriza la municipalidad. Ojo, no es que los vecinos lo pongan porque se les antojó y lo pusieron así, no. Ellos tienen que recibir una autorización de su municipalidad. Pero para que la municipalidad autorice poner rejas, tiene que demostrarse que en esa circunscripción se ha vuelto muy problemática, hay muchos robos, ¿no? Muy insegura. Y ante ese escenario, la municipalidad autoriza poner rejas. Pero ojo, el poner rejas también involucra que haya personas, pues, que constantemente estén abriendo y cerrando la reja, o sea, un personal de seguridad. ¿No es cierto? Porque si no pones eso, entonces tú limitas la libertad de tránsito de las demás personas, ¿no es cierto? Entonces, imagínate pues un escenario que tú estás llegando de noche y tu barrio está como a 4 cuadras, pero tú tienes que pasar sí o sí por un barrio que esté enrejado y no te dejas pasar. ¿Y eso qué hace? Te obliga a que tú te des toda una vueltaza, poniendo en riesgo tu propia seguridad. ¿Te das cuenta? Ese es el detalle de la vulneración de la seguridad, de la libertad de la persona, ¿no? A ver, acá también dicen, profesor, pero no se podría decir también que las personas están tomando, ahí eso ya lo explica, ¿no? Sobre su derecho. Bien, a ver, continúo, ¿ya? ¿Sí? Bien. A ver, la pregunta 6 dice, según el artículo 27 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, toda persona tiene derecho a formar parte libremente de la vida cultural de la comunidad, a gozar de las artes, a participar en el progreso científico y en los beneficios que dé el resultado, debe ser. Con relación a estos derechos humanos determina el valor de verdad de los siguientes enunciados. A ver, a ver. ¿Cuál sería mi punto de partida acá? A ver, cuando veo acá la vida cultural, la vida cultural de la comunidad, ¿con qué generación de los derechos humanos podría relacionarlo? ¿No? Tendría que relacionarlo con los derechos humanos de segunda generación, ¿cierto? Segunda generación, ¿no? Lo de segunda generación va a comprender los derechos económicos, sociales y culturales, ¿no? ¿Qué derechos comprende? Económicos, sociales y culturales, ¿cierto? Entonces, ahí está los derechos culturales, ¿no? La vida cultural de la comunidad, a gozar de las artes, a participar en el proceso científico, los beneficios, ya está. Entonces, acá me está indicando lo siguiente, ¿verdad? Dice, forma parte del grupo de derecho de segunda generación. Claro, eso es verdadero, eso es verdura. Dos, corresponde al ciclo en que surge el movimiento ilustrado. No, eso sería de primera generación, ¿verdad? De movimiento ilustrado, eso sería primera generación, entonces sería falso. Es reconocido como un derecho individual, civil y político. No, pues eso también sería primera generación. Entonces esto de acá, falso. ¿Pertenece a la misma generación del derecho a la sindicación? Claro, eso sí es verdadero. Nos dice, pertenece a la misma generación. No es que la sindicación esté en la pregunta, ¿verdad? Entonces la respuesta sería Argentina. Argentina. ¿Está bien? Ya está. ¿Ya están cansados ya? Ah, no creo, ¿no? Ya falta media hora nomás y nos vamos, ¿ah? Tiene que ponerle punche, ya tu examen de admisión está cerca. La 7 y la E. A ver, vamos a ver la 7. Solidarios. A ver, vamos a ver.
El 22 de marzo del 2024, la Corte Interamericana de Derechos Humanos hizo público su fallo en el caso Comunidad de La Oroya versus el Estado peruano. El tribunal estableció la responsabilidad de nuestro Estado en violación de los derechos a los referidos residentes, afectando por décadas la contaminación tóxica originada por una refinería metalúrgica. El derecho salvaguardado por la Corte Interamericana se relaciona con un conjunto de derechos. Sí, 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 sí. Porque esto tiene que ver con un medio ambiente sano, ¿verdad? Esto tiene que ver con el derecho de un medio ambiente sano. Y ese derecho al medio ambiente sano, pues sí, sí es cierto, pues se le llama los derechos de solidaridad, ¿no? Que vendría a ser pues lo de tercera generación, ¿verdad? Sí es cierto. Medio ambiente sano, así es. La no contaminación, sí. Y la oroya es pucha, que mucha contaminación generan en la oroya, ¿no? A ver. ¡Hala! 8. Está, está chiquita la pregunta. Al toque, una fiera están ustedes, 8C. Yo ni le he leído todavía. ¿Qué dice la C? ¿Será, pero no? Vamos a ver. Sí, a ver, espera, ya está. A ver, dice. Según la Real Academia Española, los derechos fundamentales son aquellos derechos declarados por la Constitución que gozan del máximo nivel de protección y pertenecen a todas las personas por su dignidad. En el caso del Perú, están presentes en el capítulo 1 de nuestra Constitución Política, especialmente en el artículo 2. Al respecto establezca la relación correcta entre el ámbito y el derecho fundamental correspondiente. A ver, a ver, ¿cómo comienzo? Mejor, de acá comienzo, de abajo, ¿ya? A, B, C, D y lo relaciono hacia arriba, ¿ya? A ver, A dice, a ver, un ratito. Listo, chico, disculpen, sino que mi hijo estaba tocando la puerta, el pequeñín. A ver, ya, esto sí estaba relacionando, ¿no? De abajo hacia arriba. A ver, dice acá, a formar fundaciones sin fines de lucro. Ese es un derecho civil, que es el derecho a asociarse, a formar grupos. Entonces sería A con 2. Y ahí dice, la B dice, a comunicar y difundir ideas. Ah, si comunico y difundo ideas, eso tiene que ver con mi mente. Entonces, eso tiene que ver con la libertad intelectual. Entonces, acá, eso sería Brasil, ¿verdad? Ya está. De ahí dice, a heredar bienes muebles y muebles. La herencia, eso tiene que ser económico. Y dice la presunción de inocencia, seguridad personal, ¿verdad? Recuerda que todo mundo es inocente hasta que judicialmente se demuestre lo contrario. Todo mundo es inocente hasta que judicialmente se demuestre lo contrario. ¿De acuerdo, muchachos? Entonces, ¿cuál es la clave? Uno c uno c uno c no hay más. Dos a ay, 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 dos a 2A, 3D, 3D, ya está acá, ¿no? Y 4B. O sea, la respuesta sería Colombia, ¿verdad? Colombia. Bien, a ver. La 9D, 9D. A ver, vamos a ver. Todos la D. O sea, se están paseando ustedes. Ah, a ver.
Ya está bien, muchachos, pero lo voy a sorprender dentro de un rato, ¿ah? A ver, al ojo, ay, 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 ya está bien, está bien. Dice, los derechos humanos, como facultades que protegen la integridad de la persona, se fueron consagrando con el pasar del tiempo, por lo que, desde una perspectiva histórica, se puede considerar tradicionalmente tres. Algunos expertos consideran adicionalmente una cuarta generación. Al respecto, relaciona estas últimas con sus respectivas características. Ya. Dice acá, surge con la revolución industrial al presentarse nuevas relaciones económicas y sociales. Bueno, la segunda revolución industrial es derechos de segunda generación. O sea, acá sería Asia. 2A. 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 ¿Quién más tiene 2A? Acá. 2A. Ya está. No hay más, ¿verdad? 2A. La B dice, consagran la participación política y diversos derechos de ejercicio individual para el ciudadano. Ya, pues esa es primera generación, pues, ¿no? Uno b uno b uno b uno b Se relacionan con la necesidad de garantizar el acceso a las tecnologías de la información y comunicación. Entonces, acá, pues, mucho cuidado, ¿ah? Mucho cuidado cuando dice acá el acceso a las tecnologías de la información y comunicación. Si bien es cierto, eso hasta el momento no se reconoce, se está discutiendo, pero se cree que debe formar parte de los derechos humanos de cuarta generación. ¿Está bien? Entonces acá sería casita, ¿verdad? ¿Estamos bien? A ver, entonces cuatro, casita. Así sí parece que la de ustedes, ¿qué dijeron? A ver, ¿qué respondieron ustedes? Ustedes creo que se equivocaron, ¿o no? No, sí, han respondido la D todos. Han respondido la D. Y ahí dice, la última dice, conocidos como los derechos y solidaridad. A esos son los de tercera generación. 3D. Entonces la clave, ¿cuál es? Dinamarca. ¿Ya? A ver, les hago una preguntita. A ver, una preguntita. Si una persona publica una foto en internet, lo hace público, ¿verdad? Si una persona publica una foto en internet, lo hace público. Ahora, ¿y si lo saca, deja de ser público? Tú me dirás que no, ¿verdad? Profe, ¿para qué lo publicó? Y cuando uno se inscribe en Facebook, TikTok, acepta determinadas condiciones. Claro, ¿verdad? Pero eso se está discutiendo, ¿verdad? Eso se está discutiendo. Así que próximamente, con el pasar de los meses, con el pasar de los años, se va a visualizar eso, ¿ya? A ver. Siguiente pregunta. Pregunta número 10. A ver, dice, a ver, ya está. Dice acá. En Europa del Este, desde el 24 de febrero del 2022, hay una cruenta guerra donde Rusia y Ucrania se acusan de vulnerar sistemáticamente los derechos fundamentales de civiles ajenos al conflicto. Al comprobarse la veracidad de estos hechos, la justicia debe intervenir para juzgar a los responsables y evitar la impunidad, debido a que los derechos humanos son, obviamente sí, son inviolables. Los derechos humanos son inviolables. Significa pues que ningún Estado o persona puede atentar contra los derechos de las personas, ¿verdad? Ninguna persona o Estado puede atentar contra los derechos de las personas. ¿Estamos bien hasta ahí? ¿Sí? Perfecto. ¿Y ahora qué hacemos? Y continuamos, pues muchachos, si todavía falta. A ver, ahora, dice, ¿qué pasó? Cada 8 de marzo se conmemora el Día Internacional de la Mujer. Ay, ay, tan finos, ¿ah? Eh, a ver, termino esta y te respondo, Valentino, ¿ya? Inalienables, ahorita te respondo. A ver.
A ver, cuando dice, cada 8 de marzo se conmemora el Día Internacional de la Mujer, fecha que recuerda diversas jornadas de lucha protagonizadas por grupos de trabajadoras en todo el mundo, quienes reclamaban mejores condiciones laborales y remunerativas. Estos derechos se encuentran dentro de los denominados, obviamente son derechos económicos, ¿verdad? Muy bien. Ahora, acá dijeron que era inalienable. Inalienable involucra que no te pueden quitar derechos, ni siquiera tú mismo. Es decir, tú no puedes renunciar a tus derechos. ¿Por qué no puedes renunciar a tus derechos? Porque esos derechos son inalienables, son tuyos. No puedes quitártelos. ¿Está bien? Eso significa inalienable. ¿De acuerdo, Valentino? La 12. La 12. ¿Qué dice ahí? La inviolabilidad de domicilio es un derecho fundamental que impide el ingreso y las investigaciones en él, ¿no? Sin autorización de las personas que lo habitan. Sin embargo, existen situaciones en las cuales este derecho puede restringirse o suspenderse. Respecto a estas salvedades, identifique los enunciados correctos. A ver, vamos a ver, ¿cuál sería la clave, no? Dice acá, a ver, vamos a ver, ¿qué marcaron ustedes? La C, la C. Uno, 2 y 4. Vamos a ver. Se pueden realizar registros cuando producto del debido proceso se cuenta con una orden judicial, claro, claro, o sea, acá dice claramente debido proceso, o sea, se está respetando la normatividad, ¿no es cierto? Se está respetando las normas jurídicas, se está respetando el derecho de las personas. Entonces, si hay un debido proceso y ordenan que entren a un domicilio, eso se puede dar. Esto de acá es correctísimo, es correctísimo. La 2 dice, en un estado de emergencia, en un estado de emergencia, es viable una incursión policial siempre que sea por motivo razonable. Eso también. Recuerda que un estado de emergencia es una situación excepcional, ¿ya? Un estado de emergencia es una situación excepcional en la cual se pueden suspender ciertos derechos, como por ejemplo se puede suspender el derecho a la libertad de tránsito porque pueden dar el famoso toque de queda y también se puede suspender la inviolabilidad domiciliaria. Pero eso no significa que entren por cualquier razón, pues tiene que haber un motivo que lo justifique. Entonces sí, es correcto. 3. Se permite el desalojo de inquilinos morosos por parte de los legítimos propietarios por motivo. A ver, se permite el desalojo de inquilinos morosos por parte de los legítimos propietarios de los inmuebles sin proceso judicial. No, señor. No, señor. O sea, no se pueden meter, por más que deba plata, no se pueden meter a sacarlo. Tiene que haber un proceso judicial. Entonces, esta de acá está descartada. 4. Se faculta una intervención policial cuando en sus interiores se ha cometido flagrancia del delito. Sí. O sea, si hay flagrancia, sí pueden entrar. O sea, ¿cuándo pueden entrar a tu casa? Cuando tú lo permitas, pues, cuando tú digas, pase usted, señor. También puede ser cuando haya un orden judicial. También puede ser cuando haya flagrancia del delito. ¿Ya? Si hay flagrancia, por ejemplo, hay un escándalo y aparentemente se quiere linchar a una persona, entonces la policía puede entrar en ella, ¿no es cierto? Porque se está cometiendo un delito dentro de esa vivienda. Entonces sí, la clave sería uno, 2 y 4. O sea, la respuesta sería Colombia. Aquí, a ver, leo tu clave. A ver, tiburón, bravo de bravos, cachimbo sanmarquino. Oye, ¿qué pasó? Ya no veo claves. Ay, cayó una. La 13A me dice. A ver, vamos a ver, o sea, uno y 3.
Ya, vamos a ver. Identifique los enunciados correctos que se relacionan con la Convención Americana sobre los Derechos Humanos. Ya, me dicen acá la A, 1 y 3. 1 y 3. Vamos a ver. Dice, ¿interviene cuando los estados tienen enfrentamiento militar en sus fronteras? No, 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 no. La Convención Americana de Derechos Humanos lo que hace es defender derechos, derechos que se violenten en diferentes países. Pero si ya existe un problema entre países, ahí entra a tallar la Corte Internacional de Justicia, popularmente llamado la Corte de la Haya. ¿Estamos bien? ¿Sí? Entonces, la uno no podría ser. Ahí la chamba de esto sería la Corte de la Haya, o también conocido como la Corte Internacional de Justicia, ¿sí? A ver, acá un paréntesis. Dice acá, profesor, si los derechos son inalienables, ¿qué pasa cuando se aplica la eutanasia? ¿No se estaría quitando este derecho a la vida? A ver, recuerden que le dije, muchachos, que los derechos humanos no son absolutos. Los derechos humanos son relativos, ¿verdad? Son relativos. Por ejemplo, nosotros tenemos derecho a la libertad, pero ese derecho a la libertad no es un derecho absoluto, porque hay personas, pues, que van presas, ¿no es cierto? Porque han cometido ciertas violaciones, ¿no? A las normas. Entonces, lo que ocurre es que hay excepciones, ¿verdad? Hay excepciones, ¿no? En el caso de la eutanasia, si bien es cierto, nosotros tenemos derecho a la vida y por ello es inalienable, ¿no? La eutanasia lo que hace es una muerte piadosa ante un escenario en el cual la persona tiene pues una enfermedad terminal que le genera mucho sufrimiento y las personas con la finalidad de reclamar una muerte digna no acceden al derecho a la eutanasia. Pero ojo, la eutanasia no está permitida en todos los países, ¿ah? Por ejemplo, acá en Sudamérica la eutanasia está permitida en Colombia. Profe, en Perú no está permitido la eutanasia, pero se ha dado un caso que marca un hito en el Perú, el caso de la señora Ana Sepúlveda, ¿no? Que reclamó en el Perú el acceso a una muerte digna y al final, pues el Poder Judicial del Perú le dio la razón y le aplicaron, ¿no? Esta situación, me parece, en el inicio del 2025 o finales del 24, ¿sí? Pero ya se ha dado ese precedente. ¿Estamos bien? Bien, muchachos. A ver, vamos a continuar. Entonces, la primera es falso, ¿no? Entonces, eso obviamente elimina la clave A. La clave A no puede ser, ¿no? A ver, dice, la Corte Interamericana sanciona a los estados por casos de violaciones de los derechos humanos. En el caso de la Corte, sí emite una sanción. ¿Y puede sancionar a los estados? Claro que sí. Por ejemplo, la Corte sancionó al Estado peruano con pagarle una indemnización de casi 700.000 soles a una señora que había sido descuartizada en la salita del Servicio de Inteligencia Nacional. Pues sí, emite una sentencia. A ver, tres. La Comisión Interamericana sentencia a los estados donde se violenten los derechos humanos. No, la comisión no emite sentencia. La comisión lo que hace es emitir recomendaciones. Entonces, no podría ser la tres. Las resoluciones de la Corte son inapelables y obliga a los estados partes a cumplirla, claro. Claro que sí, porque son vinculantes, son vinculantes. Vinculante significa que es de cumplimiento obligatorio porque los países mismos lo han reconocido, ¿no? Entonces, eso hace que la respuesta sea la alternativa Colombia. A ver, esta de acá está bonita, ¿ah? A ver, ¿qué marcas hay?
A continuación se presenta el fragmento de una noticia que sucedió en Perú. Juan Pérez, dueño de una pollería, disparó contra uno de los delincuentes que intentó robar su local ubicado en Comas. Su esposa contó que dos asaltantes ingresaron a la pollería y amenazaron a los comensales. Escuché esto. Es un asalto. Dejen su billetera, su celular. Pensé que era una broma. Vi el arma y vino a mi caja y me dijo que le dé la plata. Yo me retiré nomás y les dije que se llevaran todo. Según su versión, ¿no? Su esposo estaba cansado por dos asaltos que previamente habían padecido. Por ello, sacó su licencia para portar armas. Él se ha defendido, fue en defensa propia. La bala impactó en el pecho de uno de los sujetos que escapaban del local. El delincuente murió a los pocos metros de la pollería, mientras que su cómplice logró escapar. A partir de la noticia, indica el derecho fundamental que podría argumentar la defensa legal de Juan Pérez. Bueno, lo que obviamente la defensa legal de este señor va a argumentar es que él actuó en defensa propia. Ese es lo que él tiene que argumentar. Entonces, la respuesta sería que él va a estar en la legítima defensa. ¿Estamos bien? Perfecto. Hasta ahí estamos bien, ¿verdad? A ver, ya vamos a acabar ya. A ver, esta de aquí, esta de aquí. A ver, ¿qué marcaron acá? A ver, te voy a dar tu tiempito para que las leas, ¿ah? A ver, pues quiero ver las claves. Recuerda que estaba fácil, ¿ah? Que estaba un chiste. A ver, no veo todavía ninguna. Y ahí veo la primera clave, que me dicen a la paz, la tranquilidad, al disfrute del tiempo libre. Ya vi la primera. Ya, y los demás, a ver, voy a leerla ya. Voy a leerla ya que se han chupado, ¿ah? Ya se han chupado, ¿ah? A ver, voy a leerla. Dice, el Señor de los Milagros el Señor de los Milagros inició con su recorrido procesional en octubre del 2023. Los devotos de Cristo Moreno ya cuentan las horas para reencontrarse con la sagrada imagen en su segunda procesión para acompañar su recorrido y recibir la bendición que tanto anhelan. Indique el derecho fundamental por el cual los devotos del Señor de los Milagros realizan su recorrido sin ser agredidos por sus creencias. ¿Ah? A la paz, tranquilidad y disfrute de su tiempo libre. En la imagen usted ve una procesión, ¿verdad? Cuando usted analiza el derecho a la libertad de conciencia, el derecho a la libertad de conciencia indica ese derecho que tenemos todos nosotros a interpretar el mundo y adherirnos o rechazar determinadas concepciones políticas, religiosas o políticas, ¿no? Y que también tenemos el derecho a la libertad de la religión. Y eso es lo que están haciendo estos señores. Por lo tanto, la clave correcta, ¿cuál sería? La clave correcta sería Ecuador. ¿Está bien? Muy bien. A ver, ¿sigo o ya no? Muy bien. 15 y 15. Dos 15.
Ordene cronológicamente los siguientes derechos humanos tomando en cuenta la clasificación de las generaciones. A, me dicen la A, 2, 3 y 1. ¿Será cierto eso? Todos marcan la A. Ah, me parece bien, los felicito chicos, también, ¿ah? A ver, 2. Dice a la vida, a su identidad, integridad moral, física y psíquica. Eso es primera generación. La 3, a trabajar libremente con sujeción a la ley. Muy bien, porque eso es de segunda generación. Uno dice, a gozar de un ambiente equilibrado y adecuado para el desarrollo de la vida. Esa es tercera generación. Entonces, es correcto tu relación. 2, 3, 1, ¿no? 2, 3, 1. Perfecto. Muy bien, David. A ver, 16. 16. A ver, léanla. Si una adulta mayor tiene la plena voluntad de salir de su domicilio para diversos fines, sin embargo, sus hijos no se lo permiten, pues asegura que se ponen a peligros que implican la inseguridad ciudadana. En la situación descrita, la decisión adoptada por los hijos significa una afectación a los derechos de su madre. Ya, ya. Interesante la clave B, ¿verdad? Es interesante, pero no he dicho que sea la respuesta. ¿Ah? Dice, no porque se prioriza la salud de una persona vulnerable, ¿no? Cuando se dice una persona vulnerable, significa que es una persona que no tiene mecanismos de protección, ¿no es cierto? Ahora, la pregunta no dice eso. Cuando dice una adulta mayor tiene la plena voluntad de salir de su domicilio para diversos fines. Bueno, al decirnos que tiene la plena voluntad, significa que esta persona está lúcida, que esta persona se da cuenta, ¿no? Porque si no estuviera lúcida, no tuviera la plena voluntad. ¿Te das cuenta? Entonces, por lo menos en la pregunta sabemos que mentalmente está funcionando. Ahora, el hecho que sea una persona adulta mayor, ¿significa que es una persona que está deteriorada? ¿Significa eso? No necesariamente, ¿verdad? Porque hay personas adultas mayores que se han cuidado bastante, bueno, o de repente pues están muy bien físicamente y pueden hacer su vida con tranquilidad. Eso no nos dice la pregunta, así que no podríamos decir la clave B, ¿no? No porque se prioriza su salud. Acá la pregunta hace referencia a su libertad de tránsito. Entonces, si la persona es capaz mentalmente, esta persona puede ejercer su derecho al libre tránsito. Entonces, los hijos lo que estarían haciendo ahí es restringir sus derechos, ¿no es cierto? Por lo tanto, la clave sería la A, ¿no es cierto? ¿Significa una afectación a los derechos de su madre? Claro que sí. Están afectando el derecho a la libertad de su señora madre. ¿De acuerdo, chicos? Muy bien. Por acá, la siguiente preguntita. Pregunta 17. Dice, en un debate sobre seguridad ciudadana, un ponente muestra estadísticas del ascenso y reincidencia del nivel de la delincuencia en el país. Ante esta situación, el orador invita a reflexionar a los asistentes y llega a sostener que los derechos humanos deberían ser restringidos para los malos ciudadanos que no respetan las leyes y ponen en peligro la vida de la mayoría. Esta deliberación puede sustentar la modificación de alguna ley que forma parte de los derechos fundamentales. Bueno, de verdad yo pensaría que sí. Bueno, pero ese es mi querer pensar, ¿verdad? Ese es mi querer pensar. Pero si voy en base a lo que dicen los derechos humanos, eso no se puede hacer, ¿verdad? Eso no se puede hacer porque los derechos humanos son universales. Y mira, date cuenta, al decirte que son universales, ¿qué significa? Que es válido para todos, para el blanco, para el negro, para el delincuente, para el no delincuente, para todos, eso es universal. Y cuando dice inalienables, significa
que no podemos quitarles sus derechos y ellos mismos tampoco pueden renunciar a sus derechos. Por lo tanto, la clave sería la A. Es correctísima la respuesta que están dando ustedes. Clave Argentina. A ver, 18. Esta viene en un examen de admisión en San Marcos y fue muy bonita la pregunta. A ver, te voy a dar un tiempito para que la leas. ¿Puede ser 30 segundos, por favor? A ver, y da tu clave, ¿ah? Con calma, léela. Ya veo, acá la primera respuesta, veo la B, interesante. A ver, voy a leerla, ¿ya? Voy a leerla. Vamos a ver si es la B, no sé, vamos a ver. A ver, acá dice la C, universal, ya. Hay dos respuestas, dos posiciones. También por ahí aparece la C. A ver, vamos a leerla. Ah, ya todos se están yendo por la C. A ver, vamos a ver. Eh, los derechos humanos se introducen en la escena internacional con la creación de las Naciones Unidas. Ya, desde el momento que nos dice las Naciones Unidas, ya nos está hablando de un organismo supranacional, ¿verdad? O sea, nos habla de un organismo que debe estar encima de los estados, ¿no? Que los estados se adhieren voluntariamente a este organismo supranacional y deben respetar las decisiones que estos organismos emitan, ¿verdad? O sea, son vinculantes sus resoluciones que emiten, ¿no? ¿Qué dice? La expresión de los derechos humanos se introduce en la escena internacional con la creación de las Naciones Unidas el 26 de junio del 45. En el convenio internacional precedente se constituyó la Liga de Naciones, o sea, lo que había antes de la ONU, ¿no? Era la Liga de las Naciones. No aparece esta expresión, ¿no? O sea, en la Liga de las Naciones no había la expresión de los derechos humanos. Este convenio no fue sino fiel reflejo del interés marginal por los derechos humanos en el derecho internacional de la época. En 1945 el contexto había cambiado. Como señalamos, los horrores cometidos contra las personas durante la guerra abrieron paso a que mediante la Carta de las Naciones Unidas se reconociera la existencia de ciertos derechos mínimos de las personas, así como pensar en la necesidad de una mayor protección legal para ellas. Ya, como la narración nos habla de organismos supranacionales, esto definitivamente está por encima de los países. Entonces los países simplemente tienen que respetarlo, ¿no es cierto? O sea, estos derechos están por encima de los países. Y al estar por encima de los países, estos derechos hace que sean válidos para todas las personas que están en cualquier parte del planeta, ¿verdad? Eso es lo que te está indicando. Dice, de acuerdo con la cita que antecede, se puede inferir que a partir de la entrada en vigor de la Carta de las Naciones Unidas, los derechos humanos asumen el carácter de ser universales. ¿Ya? ¿Por qué puedo afirmar que son universales? Porque esto entra a tallar con la creación de un organismo supranacional como es el caso de la ONU. ¿Estamos bien? Entonces, la respuesta sería la alternativa Colombia. ¿Quedó claro, muchachitos, por qué marqué universales? Muy importante que te des cuenta de ese dato, ¿no? Un organismo supranacional, ¿sí? A ver, creo que hay una más. La 19, ¿no? 19, a ver, creo que con esta terminamos. A ver.
que en realidad sería la 20, ¿no? Porque dobleteé dos veces el 15, ¿no? Me equivoqué en la numeración. A ver, dice, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos forma parte del Pacto de San José, claro. Este organismo monitorea la situación de los derechos humanos en el ámbito americano. Identifique los enunciados que correspondan a dicha comisión. A ver, recuerden que la comisión, recuerden que la comisión solamente puede emitir recomendaciones, ¿ah? Uy, ¿qué pasa acá? Ahí veo que están respondiendo entre la D y la E están respondiendo ustedes, ¿no? A ver, dice, su sede está en Washington y está integrado por 7 miembros elegidos por el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. Ya, el error viene acá. El Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas no tiene nada que ver acá, pues, o sea, el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas es ONU y la comisión está relacionado con la OEA. Por lo tanto, la uno no puede ser, la uno está descartada, ¿no? A ver, dos, cualquier persona o grupo de personas puede presentar denuncias o quejas de violación de los derechos humanos, eso es cierto, eso es cierto. Tres, dice acá, el fallo de la Comisión es un asunto de derechos humanos, es definitivo e inapelable. No es cierto, pues. No es cierto, porque la Comisión no emite fallos, la Comisión no emite sentencias. El que emite sentencias es la Corte. ¿Formula recomendaciones a los estados partes que adopten medidas a favor de los derechos humanos? Sí, sí formula eso. Entonces sería 2,4. 2,4 estaríamos acá en la clave Dinamarca. Bien, chicos, ya se me acabó las preguntas. La próxima pongo más por si acaso. Voy a poner 22, 25 preguntas, ¿no es cierto? Son 7 personas que forman parte de dicha comisión, ¿no? Bien, bien chicos, ahora sí. Buenas noches con todos. Nos vemos ya en las clases presenciales para ver economía con todos ustedes, ¿ya? Chao chicos, cuídense, un fuerte abrazo. Buen domingo para todos. Gracias, profe. Chévere chicos.